Integrantes de esta Junta Municipal Electoral, conjuntamente o no dispuestos por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 68 y correlativos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, así como de los artículos 20, 171, 172 y 175 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y las disposiciones aplicables al Código Electoral para el Estado. El día 6 de marzo del presente año damos inicio a esta sesión ordinaria de la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos, convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma el ciudadano René Alejandro Enríquez Arronis en su carácter de secretario de la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de asistencia y verifíquese quórum para la sesión. Con mucho gusto, presidente. Presidente de la Junta Local Electoral, licenciado Óscar Martínez Deseano. Presente. Vocal de la Junta Local Electoral, licenciado Manuel Jorge López. Presente. Y el de la voz, secretario de la Junta Local, licenciado René Alejandro Enríquez Arronis. Presente. Hay una asistencia de 3 integrantes, por lo que sí existe quórum para sesionar, señor presidente. Secretario, le solicito, por favor, continúe con la sesión. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a los integrantes de esta Junta Local Municipal, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto del orden del día. 1. Lectura y aprobación y en su caso del proyecto del orden del día. 2. Proyecto de acuerdo de la Junta Municipal Electoral del Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, por el que se establece la procedencia o improcedencia del registro de aspirantes a candidatos y candidatos a agentes y o subagentes municipales para el periodo 2026-2030. Señor presidente, este es el proyecto del orden del día. Gracias, secretario. Señor integrante de este Consejo Municipal, está a consideración el proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación, se procede a su votación. Señor secretario, por favor, proceda en su votación. Se consulta a los integrantes de esta Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos, Veracruz, si se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Señor presidente, se aprueba por unanimidad, con 3 votos a favor y 0 votos en contra. Señor secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, por el que se establece la procedencia o improcedencia del registro de aspirantes a candidatas y candidatos, agentes y subagentes municipales para el periodo 2026-2030, el cual me permito dar lectura. El que suscribe, licenciado Óscar Martínez Deseano, en mi carácter de presidente de la Junta Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y de manera específica en lo establecido por los artículos 172, 175 y 176 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el punto 1.16 de la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales del Ayuntamiento de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, y en el acuerdo 001 de la Junta Municipal Electoral de este municipio, procedimiento de insaculación para la elección de agentes municipales 2026-2030, someto a la consideración de esta honorable Junta Municipal Electoral el acuerdo conforme a las siguientes antecedentes. Primero, que los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz reconocen la autoridad municipal. Que el artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre reconoce a los agentes municipales como servidores públicos que fungen como auxiliares de los ayuntamientos en las congregaciones del territorio municipal. Tercero, que conforme al artículo 175, el ayuntamiento tiene la facultad de elegir el procedimiento para la renovación de dichas autoridades, señalando la insaculación como un método legal, transparente y democrático. Cuarto, que el artículo 176 obliga a ese ayuntamiento a garantizar que el proceso se realice bajo los principios de legalidad
y fundamentalmente cumpliendo con la paridad de género horizontal y vertical. Quinto, que mediante convocatoria pública emitida por la Junta Municipal Electoral se establecieran los requisitos de elegibilidad, documentación comprobatoria, plazos y procedimientos para el registro de aspirantes. Sexto, que la convocatoria establece los requisitos de elegibilidad que deberían cumplir quienes aspiraran a registrarse como candidatos, propietarios o suplentes, incluyendo la obligación de acreditar no encontrarse en impedimentos constitucionales o legales, entre ellos el criterio 8 de 8, permitiéndose para un requisito específico la presentación de carta bajo protesta de decir verdad. Asimismo, dispuso que, para garantizar la paridad de género y la igualdad sustantiva, la Junta realizó una insaculación pública para distribuir los géneros de los cargos a elegir, considerándose como espacios de postulación mixta, hombres y mujeres, Villa Allende y Colorado, y como postulación exclusiva de mujeres, las congregaciones de Guillermo Prieto, Mundo Nuevo, Las Varillas. Que dentro del plazo comprendido del 2 al 5 de marzo del 2026 se recibieron solicitudes de registro para participar en el proceso de elección de agentes municipales y subagentes. Octavo, que concluido el periodo de recepción de la Secretaría de la Junta procedió a la integración y revisión de los expedientes a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y los establecidos en la convocatoria. Noveno, que la Junta Municipal Electoral es el órgano responsable de la aplicación del procedimiento de elección de agentes y subagentes municipales y debe verificar requisitos y emitir acuerdos, publicándolos en la tabla de avisos y o sitio oficial del ayuntamiento. Considerando, primero, que la Junta Municipal Electoral es el órgano competente para verificar el cumplimiento de requisitos y emitir el acuerdo de procedencia o improcedencia correspondiente. Segundo, que el análisis de los expedientes se realizó bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Tercero, que los requisitos de elegibilidad comprenden, entre otros, 1. Ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos. 2. Residencia efectiva en la congregación correspondiente. 3. No encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento constitucional o legal. 4. Cumplimiento de las reglas de integración de la fórmula propietaria y suplente. Principio constitucional de paridad y a las determinaciones de insaculación aprobadas por la Junta Municipal Electoral. Presentación de la documentación establecida en la convocatoria. Cuarto, que en los casos que se advirtieron omisiones subsanables, se previno oportunamente a las personas aspirantes otorgándoles el plazo correspondiente para su cumplimiento. Quinto, que agotada la etapa de revisión y prevención, se procede a determinar lo conducente respecto de cada solicitud. Acuerdo. Primero, declaración de procedencia de registros. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Constitución Política de los Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave, 172, 173, 174 y 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como lo previsto en la convocatoria emitida por el Honorable Ayuntamiento para la elección de agentes y subagentes municipales para el periodo 2026-2030, y una vez realizado el análisis y verificación de la documentación presentada por las personas aspirantes, esta Junta Municipal Electoral determinó que las personas que a continuación se enlistan cumplieron con la totalidad de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos, así como los criterios establecidos en la referida convocatoria. En consecuencia, se declara procedente su solicitud de registro, otorgándoles formalmente el carácter de candidatas y candidatos a agentes y o subagentes municipales para el periodo 2026-2030, quedando habilitados para participar en el proceso de elección correspondiente en la congregación o localidad de que se trate. Cargo: agente municipal, congregación Mundo Nuevo, nombre del propietario Surizaraí Gutiérrez Cruz, nombre de suplente María Lidia Mancilla González.
Cargo: agente municipal. Congregación: Guillermo Prieto. Nombre del propietario: no aplica. Nombre de suplente: Nayeli Barreiro González. Agente municipal: Mundo Nuevo, Edith Hernández Jacobo. Nombre de suplente: María Fernanda Martínez Jiménez. Cargo: agente municipal, Mundo Nuevo, María Isabel Jiménez Segura. Suplente: Patricia Antonia Hernández. Agente municipal, Mundo Nuevo, del propietario Blanca Olivia Cacho de la Cruz. Del suplente: Osiris Vianey Hernández de la O. Cargo: agente municipal, Congregación Guillermo Prieto. Nombre del propietario: Raquel González González. Suplente: Berta Jocelyn Salazar Centeno. Cargo: subagente municipal, Congregación o Comunidad Francisco Villa. Propietario: Juan Carlos Antonio Cruz. Suplente: Arely Sánchez Guzmán. Cargo: subagente municipal, Congregación 5 de Mayo. Propietario: Dionisio Santiago Mateos. Suplente: Ingrid Victoria Garriga Pérez. Cargo: subagente municipal, Cangrejera 1, Guadalupe Cordero Torres. Nombre del suplente: Vianey Bel Bustamante. Cargo: subagente municipal, Congregación Manuel Almanza. Nombre: Aquín Avendaño Sánchez. Suplente: Abel Millán García. Cargo: subagente municipal, Manuel Almanza de la Comunidad. Nombre del propietario: Prudencio Hernández Juárez. Suplente: Rafael López Almeida. Cargo: subagente municipal, Congregación Cangrejera 2. Nombre del propietario: Alejandro Rosales. Y suplente: Azael Rosales Rueda. Segundo, inicio del periodo de proselitismo. De conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida por el Honorable Ayuntamiento para la elección de agentes y subagentes municipales para el periodo 2026-2030, y una vez que esta Junta Municipal Electoral ha determinado la procedencia de los registros de las personas aspirantes que cumplieron con la totalidad de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, se establece que la candidata y los candidatos cuyo registro ha sido declarado procedente quedan formalmente habilitados para realizar actos proselitismos y promoción ante la ciudadanía de la congregación o localidad correspondiente a partir del momento en el que se presente, aunque el presente acuerdo sea debidamente aprobado y publicado por esta autoridad electoral municipal. En ese sentido, el periodo de proselitismo deberá realizarse con estricto apego de lo dispuesto en la convocatoria correspondiente, así como los principios de respeto, civilidad, legalidad y orden público, debiendo las candidatas y los candidatos conducirse en todo momento dentro del marco jurídico aplicable y en respecto de los derechos de las demás personas participantes. Tercero, designación de representantes ante la Junta Municipal Electoral. Con el propósito de garantizar la debida comunicación, representación y seguimiento del proceso electivo, así como fortalecer los principios de certeza, transparencia y orden en el desarrollo de las actividades propias de la elección, se establece que las candidatas y los candidatos cuyo registro ha sido declarado procedente deberán presentar ante esta Junta Municipal Electoral dentro del plazo de 5 días naturales, contados a partir de la publicación del presente acuerdo, un escrito mediante el cual designen formalmente a sus representantes ante esta autoridad electoral municipal. Dicho escrito deberá contener el nombre completo de la persona asignada como representante y deberá acompañar su original y copia de su credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de acreditar plenamente su identidad, quedando la copia en el expediente correspondiente y devolviéndose el original una vez realizado el cotejo respectivo. La designación de los representantes tiene como finalidad facilitar la interlocución entre las candidaturas participantes y esta Junta Municipal Electoral, permitiendo que las personas representantes puedan recibir notificaciones, formular planteamientos, presenciar actos relacionados con el proceso electivo y coayudar en la observancia de las reglas establecidas en la convocatoria y en los acuerdos emitidos por esta autoridad,
contribuyendo así al adecuado desarrollo del proceso de elecciones de agentes y subagentes municipales para el periodo 2026-2030 en observancia de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y equidad. Cuarto, declaración de procedencia de registros. Derivada de la relación exhaustiva de las solicitudes de registro y de la documentación presentada por las personas aspirantes y con base en los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad que rigen la actuación de las autoridades electorales municipales, esta Junta Municipal Electoral determinó que las siguientes solicitudes de registro no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. Y en la convocatoria correspondiente, por lo que se declara improcedente su registro como candidatos o candidatas a agentes y o subagentes municipales para el periodo 2026-2030. Las determinaciones de improcedencia de registro se sustentaron según correspondió en cada caso concreto, en alguna de las siguientes causas debidamente acreditadas durante el proceso de revisión y análisis de las solicitudes presentadas. Primero, incumplimiento de algún requisito constitucional o legal previsto por ocupar el cargo de agente o subagente municipal. Se determinó la improcedencia del registro cuando la persona aspirante no acreditó el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, particularmente en lo previsto por los artículos 172, 173 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como en las disposiciones contenidas en la convocatoria emitida para el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Dichos requisitos comprenden, entre otros, contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, reunir las condiciones de elegibilidad para el cargo y no encontrarse dentro de los supuestos de inelegibilidad previstos en la legislación vigente. La falta de acreditación plena de cualquiera de estos requisitos impide jurídicamente el otorgamiento del registro correspondiente. Segundo, falta de presentación de documentación esencial requerida en la convocatoria, misma que no fue subsanada dentro del plazo establecido para tal efecto. En determinados casos se constató que las personas aspirantes no presentaron algunos de los documentos indispensables para acreditar los requisitos de elegibilidad, tales como identificación oficial, comprobantes de residencia, manifestaciones bajo protesta de decir verdad u otros documentos exigidos en la convocatoria. Asimismo, aun cuando se otorgó la oportunidad de subsanar omisiones dentro del plazo previsto para tal efecto, algunas personas aspirantes no realizaron la entrega oportuna de la documentación faltante, lo que generó un incumplimiento material de los requisitos formales exigidos para la procedencia del registro. Tercero, no acreditar la residencia efectiva en la congregación o localidad correspondiente. La residencia efectiva en la congregación o comunidad donde se pretende ejercer el cargo constituye un elemento esencial de elegibilidad, en virtud de que los agentes y subagentes municipales actúan como autoridad auxiliar del ayuntamiento y representantes inmediatos de la comunidad. Por ello, en los casos en los que la documentación presentada no permitió acreditar de manera fehaciente la residencia efectiva, conforme a los criterios establecidos en la normativa aplicable y en la convocatoria, esta Junta Municipal Electoral determinó la improcedencia del registro, al no cumplirse con un requisito sustantivo para el desempeño del cargo. Cuarto, actualización de algunos supuestos de impedimento legal previsto en la disposición constitucionales o legales vigentes. La improcedencia también se determinó cuando, derivada del análisis de la documentación presentada o de la información disponible, se advirtió que las personas aspirantes se encontraban en alguno de los supuestos de impedimento o inelegibilidad previstos en la legislación aplicable, incluyendo aquellos relacionados con la suspensión o restricciones del derecho político electoral, la actualización de supuestos previstos en la normatividad constitucional y legal o cualquier otra circunstancia que jurídicamente impida el acceso al cargo. En estos casos y con el objeto de preservar los principios de legalidad, certeza y objetividad, esta Junta Municipal Electoral se vio obligado a declarar improcedente el registro solicitado. Quinto, observarse el principio constitucional de paridad, género y de las determinaciones derivadas del procedimiento de insaculación aprobado por la Junta Municipal Electoral. Asimismo, se determinó la improcedencia del registro en aquellos casos en que las solicitudes presentadas
contravinieron el principio constitucional de paridad de género o no se ajustaron a las determinaciones derivadas del procedimiento de insaculación previamente aprobado por esta Junta Municipal Electoral mediante el acuerdo, el cual se definió la distribución de los géneros para los cargos elegidos en determinada congregación o localidades. Lo anterior en atención a que el principio de paridad constituye un mandato constitucional de observancia obligatoria para todas las autoridades electorales, orientado a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de representación y toma de decisiones públicas. En ese sentido, y conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política del Estado de Veracruz y la normativa municipal aplicable, esta Junta se encuentra obligada a verificar que las postulaciones y registros se ajusten a las reglas de paridad y a la asignación de género previamente determinadas mediante el mecanismo de insaculación pública. En consecuencia, cuando una solicitud de registro se presentó en contravención a la asignación de género correspondiente a la congregación o localidad respectivo, o bien cuando su aprobación implicaría vulnerar el equilibrio de género establecido en la convocatoria y en los acuerdos emitidos por esta autoridad electoral municipal, se determinó la improcedencia del registro a efecto de salvaguardar los principios de igualdad sustantiva, legalidad, certeza y equidad en la contienda. En el caso de la solicitud presentada por el ciudadano Edgar Antonio Chontal González, mediante el cual pretende obtener su registro como candidato a agente municipal propietario para la localidad de Guillermo Prieto, esta Junta Electoral determinó la improcedencia de su registro en virtud de que dicha postulación contraviene las determinaciones previamente adoptadas por esta autoridad electoral municipal en materia de paridad de género, así como las reglas específicas derivadas del procedimiento de insaculación aprobado mediante el acuerdo 001, insaculación horario y carta de compromiso de fecha 02 de marzo del 2026. En efecto, mediante dicho acuerdo, esta Junta Municipal Electoral llevó a cabo el procedimiento de insaculación pública para la asignación de género correspondiente a las postulaciones de agentes y subagentes municipales en las distintas congregaciones y localidades del municipio, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo del principio constitucional de paridad de género, así como la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de representación y autoridad auxiliar municipal. Derivado de dicho procedimiento, se determinó expresamente que las localidades del Mundo Nuevo, Lárbara y Guillermo Prieto quedarían asignadas como de postulación exclusiva para mujeres, mientras que las localidades de Villa Allende y Colorado se asignaron como de postulación mixta, permitiendo la participación tanto de hombres como de mujeres. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagrarán los principios de igualdad y no discriminación, así como la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho de las mujeres a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos y espacios de toma de decisiones. Asimismo, el artículo 115 de la propia Constitución Federal reconoce la organización política y administrativa del municipio, dentro de la cual se enmarca la elección de autoridades auxiliares municipales, procesos que deben desarrollarse bajo el respeto de los principios constitucionales, en concordancia con la Constitución Pública del Estado de Veracruz, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, establecen la obligación de observar el principio de paridad de género en los procesos de integración de las autoridades municipales y sus órganos auxiliares, lo cual debe reflejarse en la organización y desarrollo de las elecciones de agentes y subagentes municipales. En este contexto, el mecanismo de insaculación aprobado por esta Junta tuvo como finalidad establecer de manera previa, objetiva, transparente y pública la distribución de los géneros en las postulaciones correspondientes a cada congregación o localidad, constituyendo una regla de observancia obligatoria para todas las personas aspirantes que pretendieran participar en el proceso electivo, a fin de garantizar la certeza, legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como la materialización efectiva del principio de paridad de género. Ahora bien, al analizar la solicitud presentada
solicitada por el ciudadano Edgar Antonio Chontal González, esta autoridad electoral advirtió que el registro solicitado corresponde a la localidad de Guillermo Prieto, misma que conforme a lo establecido en el acuerdo 001, insaculación, horario y carta de compromiso de fecha 2 de marzo de 2026, fue expresamente asignada como de postulación exclusiva para mujeres. En consecuencia, al tratarse de una solicitud de registro presentada por una persona de género masculino para una localidad reservada para las postulaciones femeninas, dicha solicitud no se ajusta a la asignación de género previamente determinada mediante el procedimiento de insaculación ni a las reglas establecidas en la convocatoria emitida por esta Junta Municipal Electoral. Bajo estas circunstancias, aprobar el registro solicitado implicaría contravenir las determinaciones adoptadas por esta autoridad electoral municipal, así como vulnerar el principio constitucional de paridad de género, generando un desequilibrio en la participación política de las mujeres y de los hombres en las autoridades auxiliares del municipio, además de afectar los principios rectores de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y equidad en la contienda que deben regir todo proceso electivo. Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, así como en el establecido en la convocatoria respectiva y el acuerdo 001, insaculación, horario y carta de compromiso de fecha 02 de marzo de 2026, esta Junta Municipal Electoral determina declarar improcedente la solicitud de registro presentada por el ciudadano Edgar Antonio Chontal González para contener como agente municipal propietario en la localidad de Guillermo Prieto, al no cumplir con las condiciones derivadas del principio de paridad de género y la asignación de género previamente determinadas mediante el procedimiento de insaculación, aprobado por esta autoridad electoral municipal. Tercero, notificación y publicación. Con el objeto de garantizar los principios de máxima publicidad, transparencia y certeza jurídica, se instruye al secretario de la Junta Municipal Electoral para que lleve a cabo las siguientes acciones. Primero, notifique por los medios autorizados el contenido del presente acuerdo a las personas aspirantes cuya solicitud de registro haya sido declarada improcedente, haciéndoles del conocimiento de las razones y fundamentos que motivaron dicha determinación. Segundo, publique el presente acuerdo en la tabla de avisos de la Junta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, y o en los portales oficiales del Ayuntamiento para conocimiento general de la ciudadanía y de las personas participantes en el proceso de elección de agentes municipales y subagencias municipales. Así lo acordó y firma la Junta Municipal Electoral en Coatzacoalcos, Veracruz, el día 06 de marzo de 2026. Transitorios. Único. El presente acuerdo surtirá efecto a partir del momento de su aprobación por la mayoría de la Junta Municipal Electoral del Honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, integrantes de la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Señoras y señores, integrantes de esta Junta, está a su consideración el proyecto del acuerdo correspondiente a este punto. Se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. ¿Nadie? Secretario, por favor, continúe. Se consulta a integrantes de la Junta Municipal si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz, por el que se establece la procedencia o improcedencia del registro de aspirantes a candidatas y candidatos a agentes y o subagentes municipales para el periodo 2026-2030. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Señor Presidente, se aprueba por unanimidad, con 3 votos a favor y 0 en contra. Señor Secretario, continúe con la sesión. Gracias, señor Presidente. Le informo que ha sido agotado el orden del día. Integrantes de la Junta Municipal Electoral de Coatzacoalcos, y no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a todos ustedes su presencia y siendo el día 6 de marzo del año en curso, se levanta la presente sesión. Agradezco a todos, gracias. Gracias. Gracias.